GAP es una red internacional de oficinas y bueno, lo que hacemos es llevar a cabo proyectos de educación ambiental principalmente. Entonces, bueno, está presente en más de 26 países y desde el año 95 y bueno, la sede central está en Suecia. Entonces, bueno, luego en cada país el programa se trabaja de una manera diferente. Eso es. Actívate Más es un programa que desarrollamos, es dentro de los programas que Plan de Acción Global desarrolla, es un programa que estamos desarrollando en Vizcaya desde el año 2012, que trabaja con los centros escolares y con los hogares, y lo que tratamos es de cambiar los hábitos de la ciudadanía, en un caso en el ámbito escolar y en el otro caso en los hogares, en relación a su actividad cotidiana con el medio ambiente. Temas como el consumo de energía, el consumo de agua, la movilidad o la compra. Y este programa se promovió desde la Diputación de Vizcaya con la idea de ir poco a poco avanzando por el territorio en las distintas comarcas. Entonces, desde el 2012 hemos ido trabajando en distintas comarcas. Este año es en la que estamos, es que donde Baracaldo encaja, digamos, y lo que procuramos es trabajar en cada una de las comarcas los dos temas, de forma que haya una compenetración entre las familias de los centros escolares en los que trabajamos, los hogares de la comarca, y que entre todos pues, podamos conseguir pues, que de alguna forma mejorar nuestra relación con el medio ambiente. Como decía, está promovido por la Diputación de Vizcaya, trabajan otra serie digamos, de entidades públicas y privadas que promueven también el programa, y la verdad es que hasta ahora ha sido un éxito bastante importante. Bueno, pues para participar en Actívate Más, están colocados unos banners en diferentes páginas web, por ejemplo en la del Ayuntamiento de Baracaldo está colocado, en vizcaya21.eus, en donde tenemos un poco toda la información sobre el programa, y no tenéis más que entrar ahí, buscar el logotipo de Actívate Más y inscribiros. Es importante que la ciudadanía pase a la acción, ¿no? Aquí hay una gran oportunidad para que la ciudadanía descubra muchas cosas que a lo mejor no conocía, muchos trucos, digamos, que puede hacer en su propio hogar de una forma sencilla, que le permite reducir su impacto sobre el medio ambiente, que le ayuda además a reducir su factura económica. También es importante porque va a formar parte de una comunidad, como decía antes, hay más de 1 millón de hogares en todo el mundo que ha trabajado en los programas de Plan de Acción Global, de GAP, y estos programas al final lo que están haciendo es crear una nueva conciencia colectiva, ¿no? Entonces sí que nos gusta invitar a todo el mundo a que sea parte de esa conciencia colectiva, ¿no? Y que a través de pequeñas acciones que va a desarrollar desde su hogar pueda tener un impacto global a nivel mundial, conjuntamente con todo el resto de personas que están trabajando. Aquí en Vizcaya se ha trabajado ya con muchos hogares, hay muchos hogares que han participado, esperamos que van a participar más gente en este año y el año que viene, y poco a poco que vayamos construyendo esa nueva sociedad con mayor conciencia y con menor impacto sobre el medio ambiente. Como ha comentado Juan Carlos, trabajamos con escuelas y con familias. Entonces, bueno, en principio con las escuelas se comienza trabajando el tema de la energía. Entonces, lo que buscamos es reducir el consumo de energía en un 5%, y luego también se trabaja el módulo de compra y residuos. Entonces, ahí lo que se intenta es comprar de una manera más eficiente, realizar la recogida selectiva de una mejor manera y reducir la producción de residuos. En el caso de las familias, trasladamos todo eso a los 4 temas que trabajamos, que sería la energía, el agua, la movilidad y la compra y los residuos. Entonces lo que se intenta es un poco eso, obtener mejoras en todos esos ámbitos, cambiando pequeñas cosas en nuestro día a día. Ambientalmente, todo lo que nosotros proponemos a los hogares tiene una gran trascendencia, ¿no? Porque el impacto de nuestras actividades cotidianas muchas veces no lo pensamos, pero es grande, no solo a la hora de coger el coche, que es quizá lo que más se oye, sino también cuando encendemos o apagamos la luz, cuando dejamos la televisión en stand-by, o cuando dejamos o nos lavamos los dientes simplemente y el grifo queda abierto. Todas estas pequeñas acciones realmente, sumadas con el número de personas que habitamos en el planeta y las personas que habitan en cada uno de los municipios, ya genera un impacto fuerte, ¿no? Entonces, simplemente con esas pequeñas acciones nosotros vamos a conseguir reducir las emisiones de CO2 que están relacionadas, por ejemplo, con el consumo energético o con el consumo de agua. Vamos a asegurar la capacidad que tienen los ecosistemas de proveernos de agua suficiente para llevar una vida pues, decente, ¿no? Vamos a conseguir que las emisiones de productos contaminantes que salen de los coches se reduzcan, por lo tanto la calidad de vida va a mejorar, la calidad de vida de cada una de las personas que vive en el territorio.
a la hora de desarrollar determinadas compras y tomar elecciones y decir, bueno, pues voy a comprar producto local, voy a comprar producto con una certificación ecológica, también estamos trabajando para que se reduzca el impacto sobre la naturaleza que tiene la producción de alimentos, ¿no? Entonces, aunque no lo pensemos, muchas veces las pequeñas acciones que podemos desarrollar tienen una gran trascendencia, tanto a nivel local como a nivel internacional. Es importante señalar que nuestra organización, que es una organización internacional, ha trabajado ya con más de 1 millón de hogares en los 26 países, hemos trabajado con más de 1 millón de hogares. Eso significa que ya, aunque las pequeñas acciones que cada hogar haya desarrollado pues no parezca que tienen mucho impacto, cuando ya empiezas a pensar en estas grandes dimensiones, empiezas a darte cuenta que sí que existe un beneficio para el medio ambiente y también para las personas, para la calidad de vida de las personas con estas pequeñas acciones, ¿no? Y por eso es por lo que nos gusta invitar a la gente a que tome acciones, ¿no? A que tome el mando de su vida y que mejore un poco la relación con el medio ambiente. En general, si por ejemplo hablamos del tema de la electricidad o el tema del agua o el tema de la movilidad un poco de una manera más sostenible, siempre tiene una repercusión pero positiva en nuestro bolsillo, porque realmente lo que hacemos es reducir energía, por lo que la factura también se verá reducida. Lo mismo ocurre con el tema del agua o con el tema de la movilidad, ¿no? Al final todos sabemos que el coche tiene unos gastos fijos y bueno, pues se trata un poco de hacerlo todo de una manera más eficiente. Pues pensando en el medio ambiente principalmente, pero también en nuestro bolsillo. Por ejemplo, el consumo fantasma que le llamamos, es decir, el no desenchufar los aparatos cuando realmente no los estamos utilizando, eso supone, por ejemplo, alrededor de un 10% de nuestra factura. Lo que, haciendo un poco de estadística y mirando cuáles son los consumos medios al año, son alrededor de 65 euros los que ahorramos solamente con apagar algo que no estamos utilizando. Entonces, bueno, pues es una pequeña acción que puede ser ejemplo del resto de las que se proponen a la vez en el programa. Cuando tú desarrollas estas acciones realmente estás haciendo una inversión, pero es una inversión de tu tiempo y de tu mente. O sea, al final, como decía Yayone, simplemente el hecho de apagar los aparatos cuando no están funcionando no requiere ninguna inversión más que lo pienses, lo asimiles y lo hagas. Y sin embargo esa inversión que no nos cuesta tiene un retorno económico que es importante si consideramos que partimos de cero, es decir, no hay ninguna inversión y el retorno son 65 euros, por ejemplo, al año, pues en términos económicos es probable que no encontremos ningún banco que nos dé ese retorno en estos momentos, ¿no? Entonces es importante desarrollar ese tipo de actuaciones. O las pantallas del ordenador suele ser algo muy típico, que siempre apagamos el ordenador, pero la pantalla se queda encendida. Eso tiene también un pilotito, ¿no? Y ese piloto también está consumiendo, por ejemplo. Se puede ser una de las acciones que se puede promover, por ejemplo. Sí, luego las luces, muchas veces no somos conscientes de cuando salimos de una habitación, muchas veces existe todavía ese concepto de que, claro, encender y apagar una luz, una bombilla, supone un derroche, porque al final lo que tarda esa bombilla en encenderse, en apagarse, pero realmente con la tecnología moderna, ahora que ya prácticamente espero que en todos los hogares se hayan incorporado las bombillas de bajo consumo, esa tecnología realmente no consume más por encender y apagar. Entonces, con que vayamos a estar unos minutos fuera de una habitación, puedes apagar la luz, volverla a encender y vas a ahorrar. Y es simplemente un acto que no te supone ningún esfuerzo. Eso simplemente hablando de cuestiones de la electricidad que consumimos en el hogar. Ya si habláramos de temas de movilidad, ya ahí pasamos a una mayor dimensión, tanto en términos económicos como en términos ambientales, ¿no? Y no solo no utilizar el coche, sino, por ejemplo, utilizarlo eficientemente y conseguir que el consumo de combustible del coche, aunque lo usemos, sea menor. La conducción eficiente, el siempre conducir con marchas largas, procurar evitar los acelerones y los frenazos, no dejar el motor en marcha cuando está en punto muerto, todas estas cosas que muchas veces es una costumbre que tenemos. En realidad, si viéramos que ahora en muchos coches tenemos ya el consumo instantáneo, veríamos que simplemente con desarrollar esas acciones nuestro consumo está disminuyendo, ¿no? Entonces esa es una acción que, aunque no queramos dejar, o sea, aunque decidamos que no queremos o no podemos dejar el coche, ya podemos reducir nuestras emisiones de CO2 simplemente haciendo eso. Por supuesto, utilizar el transporte público y mejor aún utilizar la bicicleta, caminar más, que además sabemos que es mucho más saludable, pues es fundamental, ¿no? Muchas veces nos planteamos coger el coche para distancias cortas, esas distancias cortas se pueden cubrir con simplemente caminando o en bicicleta, entonces eso ya de por sí es un ahorro bastante importante.
También la posibilidad de compartir el coche, no solo en la familia, sino pues entre distintas personas. Ahora ya en muchos países y bueno, aquí también cada vez existe más todo el proceso de coche compartido, ya como un servicio público. También pues todas esas iniciativas al final suponen un gran ahorro. Muchas veces el consumo oculto del vehículo no se tiene en cuenta y solo pensamos que consumimos la gasolina, pero realmente o el gasoil, peor aún. Pero, sin embargo, sí que hay un consumo oculto, o sea, el hecho de cada vez que movemos el coche estamos consumiendo no solo combustible, estamos consumiendo el propio coche, estamos consumiendo aceite, estamos consumiendo estamos consumiendo ruedas. Si hiciéramos un estudio de toda la vida del producto, como se dice, que es nuestro coche, veríamos que el coste por kilómetro es mucho mayor, ¿no? Entonces, si lo dejamos, ahorramos. El tema, por ejemplo, del sistema Start-Stop de los coches es un ejemplo muy interesante, ¿no? Porque desde hace muchos años, cuando ya nosotros desarrollábamos estos programas de movilidad eficiente, ya hablábamos y ya decíamos que era conveniente apagar el motor del coche cuando llegábamos a un semáforo o cuando estábamos en un atasco. Y ahí había mucho rechazo, la gente decía, no, pero es que el vehículo, al final estoy cargándome el motor porque el motor está preparado y tal. Hasta que llegó un momento que los coches, realmente los fabricantes de coches se dieron cuenta que para disminuir el consumo de combustible era mejor hacer lo que siempre habíamos promovido, ¿no? Entonces, realmente no hubo que cambiar tanto la tecnología, sino simplemente hacer que lo que era una propuesta de cambio de hábitos fuera una obligación ya por el propio sistema, ¿no? Y ahí se ve que muchas veces las acciones de la ciudadanía pueden ir incluso por delante de las acciones de las empresas o de las instituciones a la hora de provocar estos cambios, ¿no? La cuestión del agua es muy interesante porque, claro, nuestra organización, por ejemplo, que trabaja en el norte de Europa, por ejemplo, y en el sur de Europa, claro, nosotros estábamos siempre más preocupados por los temas del agua que los países o nuestra organización en el norte, porque no les preocupaba. Pero hace ya años hubo una gran sequía en el Reino Unido y en ese momento se dieron cuenta de la vulnerabilidad que tienen nuestros sistemas a la falta de agua, porque es cierto, o sea, en zonas en las que abunda el agua tenemos la sensación de que es un recurso poco menos que inagotable. Y claro, nos damos cuenta que nuestra vida fundamentalmente depende del agua. Somos los seres humanos estamos compuestos de agua, necesitamos agua para vivir, pero necesitamos agua para cualquier actividad cotidiana. Entonces, de repente, el problema te das cuenta que es que eres muy vulnerable a la falta del agua. No es que te falte el agua, sino que es que si te falta el agua, se ha acabado tu vida y se ha acabado tu modelo social, ¿no? Entonces, cuando realmente las sociedades empiezan a darse cuenta de que el agua es fundamental para el mantenimiento, muchas veces más importante que la energía. Y es cuando ya realmente las sociedades empiezan a darse cuenta de que no es un problema de escasez de agua, es un problema de vulnerabilidad. Si por una razón X, en un momento sea el cambio climático, sea un año concreto en el que hay una sequía más prolongada, no estamos capacitados para vivir sin agua, por lo tanto tenemos que tomar medidas para ahorrar el agua y para conservar ese agua en buenas condiciones. Sí, hay acciones concretas para el tema del agua, por ejemplo el tema de la cisterna, ¿no? Ahora casi todos los baños vienen con un control para que no eche tanta agua, ¿no? Cada vez que damos el servicio, por ejemplo, ese tipo de acciones podrían ser. Lo que hemos comentado antes de limpiarnos los dientes y no dejar el grifo abierto, eso supone, cada vez que hacemos eso y lo dejamos abierto son 6 litros que tiramos. Entonces, bueno, pues ese tipo de acciones. Al final son cosas pequeñas las que podemos hacer en casa, pero que tienen repercusión. Y luego, en relación al agua, también hay un tema muy interesante que es lo que llamamos nosotros el agua oculta o el agua secreta, ¿no? En cualquier proceso de fabricación o de elaboración de alimentos o de camisas o jerseys, siempre hay un consumo de agua, porque bueno, si queremos criar una vaca y consumir un filete, al final tenemos que consumir agua para producir los piensos, para producir el forraje, para dar de comer al ganado, para dar de beber, etc. Entonces, todo ese agua oculta, nosotros no somos conscientes del consumo que hay y afortunadamente cada vez hay más información sobre esto. Entonces, una taza de café, que nosotros pensamos, bueno, una taza de café consume poco agua. Bueno, poco agua en el momento que haces el café en tu casa o en el bar, pero para producir 1 kilogramo de café igual se han consumido 400, 500, 600 litros de agua en una taza, simplemente porque cultivar ese café en un país que probablemente
tiene escasez de agua o que tiene problemas de abastecimiento de agua, estamos dedicando gran parte del agua a consumir ese café, o sea, a producir, perdón, ese café. Por lo tanto, las acciones que hagamos también en la compra también muchas veces conllevan ese agua oculta, ¿no? Mira, el tema de los países nórdicos es interesante porque, como os comentaba antes, con el tema del agua ellos se dieron cuenta de que eran bastante vulnerables a la escasez de agua, aunque tuvieran agua en abundancia. Del mismo modo se han dado cuenta que también son bastante vulnerables ante los temas del cambio climático, ¿no? Porque al final ellos están acostumbrados y su entorno está, digamos, bueno, también nos pasa a nosotros, pero quizá ellos han sido más conscientes de que ese proceso de cambio va a cambiarles muchas cosas, no solo en su vida cotidiana, sino en la propia sociedad, ¿no? Entonces, por eso ellos han ido tomando determinadas medidas. Entonces es muy significativo que ahora los países como Irlanda, Suecia, Dinamarca, están empezando a plantearse que van a ser países que van a desligarse de las emisiones de CO2 o del consumo de combustibles fósiles, ¿no? Hay un movimiento internacional que está haciendo o que está trabajando para que los países, sus inversiones, su trabajo, todo esté desligado de los temas de consumo de combustibles fósiles. Dinamarca y Copenhague, por ejemplo, es uno de los primeros países en los que ya hay más movimientos que se hacen en bicicleta que los que se realizan en vehículo privado. En Suecia, por ejemplo, hace poco el gobierno pagaba una cantidad de dinero, bueno, lo sigue haciendo ahora, pero quiero decir que instauró esa iniciativa hace poco tiempo, que pagaba una cantidad de dinero a las personas que en lugar de tirar la ropa la reparaban. Entonces era más, digamos, económico y rentable reparar tu propia ropa que tirarla o que deshacerte de ella, ¿no? Suecia ahora mismo es el primer país que ya no genera basura, digamos, ya no genera residuos, de hecho está comprando residuos porque instaló una serie de plantas de valorización energética y ahora no tiene residuos suficientes como para dar de comer a esas plantas y tiene que traerlas hasta que llegue un momento en el que cierre esas plantas, ¿no? Entonces, claro, ellos han sido muy conscientes de la vulnerabilidad, volvemos otra vez al concepto de vulnerabilidad, lo vulnerables que somos ante los cambios que se producen y el cambio climático, por ejemplo, ellos son conscientes de la vulnerabilidad que tienen ante el cambio climático y han decidido tomar medidas. Importante decir que en esas medidas fundamentalmente es la ciudadanía quien va a llevarlas a cabo, o sea, no son invitaciones, no son decisiones, grandes decisiones, sino al final se trabaja con que la ciudadanía sea quien pase a la acción, ¿no? Temas de movilidad, con el uso de la bicicleta o el tema del caminar a pie, temas energéticos, con el tema de empezar a pensar en energías renovables y empezar a incorporar las energías renovables no solo a nivel colectivo, sino a nivel individual. Alemania, por ejemplo, uno de los países que más energía solar ahora mismo está produciendo. Suecia, por ejemplo, un país que está, como decía antes, desligándose de los combustibles fósiles. Noruega, importante, un país productor de petróleo y que sin embargo ha decidido que su futuro no está en el petróleo y está empezando a quitar su consumo de combustibles fósiles al mismo tiempo que los está produciendo, ¿no? O sea, es como decir, vamos a llegar hasta tal punto que vamos a ponernos en contra de nuestra propia fuente de riqueza, ¿no? Pero son conscientes de que el cambio climático está ahí y que los procesos que van a provocar en la sociedad van a ser muy fuertes.